Hermanos, qué gusto verles, qué gusto ver que están aquí, a pesar de que los Rayados perdieron. Están aquí, ¿verdad, hermano? Pero eso es lo de menos, ¿no? Aquí venimos a escuchar la palabra del Señor y me da gusto verles. Reciban un saludo también a quienes siguen la transmisión a través de Facebook, de YouTube y las redes sociales. Reciban un saludo. Vamos a continuar nuevamente con nuestra serie en la carta a los Romanos. Así que les pido abran sus Biblias en Romanos capítulo 3, versículos 9. Vamos a leer del 9 al 20. Romanos capítulo 3, versículos 9 al 20. Dice así la palabra del Señor, lo voy a leer. Si pueden seguirlo ahí con sus vistas, en sus Biblias, o acá también está la proyección de la palabra. Dice así la palabra del Señor. Entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, engañan de continuo con su lengua, veneno de serpientes hay bajo sus labios, llena está su boca de maldición y amargura, sus pies son veloces para derramar sangre, destrucción y miseria hay en sus caminos, y la senda de paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Ahora bien, sabemos que cuando dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Y yo quisiera comenzar la predicación del día de hoy con una ilustración tomada de un libro de Timothy Keller. Y él hace esta ilustración. Él dice, imagínate que hay tres personas que quieren nadar de Hawái a Japón. Y hay, entre Hawái y Japón, para nadar de Hawái a Japón, hay 6,200 kilómetros. Una persona no sabe nadar. Una de las tres personas no sabe nadar, así que en cuanto cae al agua, pues no dura más de ni siquiera un metro, simplemente dura a flote unos cuantos segundos y empieza a hundirse hasta que se ahoga. Y otra persona apenas está aprendiendo a nadar o sabe nadar un poco y avanza algunos 60 metros y termina hundiéndose igualmente que la otra persona. Pero hay una tercera persona que esta persona es campeona de natación. Así que dura un buen tiempo firmemente avanzando y nadando, pero como a los 50 metros empieza a perder fuerza. Avanza otros 10 metros y a los 60 se siente agotado y finalmente a los 70 kilómetros termina ahogándose. La pregunta es, ¿está uno más ahogado que otro? No importa quién nadó más, todos están igualmente muertos e igualmente, abismalmente lejos de Japón. Y igualmente, hermanos, la persona más perversa y la persona más moral que existan, igualmente están lejos de tener un corazón justo ante Dios. Y por eso Pablo nos dice en este pasaje, todos están bajo pecado. Así que Pablo ha llegado al punto hacia donde quería dirigirnos desde el capítulo 1.
Recuerda, desde el capítulo 1, Pablo está tratando de dirigirnos hacia un mismo punto y hacia una idea central. Y esa idea central es hacernos ver que todos estamos bajo pecado. E igualmente, todos están perdidos sin Cristo. No importa qué tan buen nadador seas, estoy seguro que no puedes llegar de Hawái a Japón nadando. Y eso es lo que Pablo quiere llegar, tanto religiosos como no religiosos, inmorales como morales, todos nos encontramos bajo la misma posición ante Dios, somos pecadores. Y me gustaría desde este momento hacer una aclaración. Lo que Pablo está enseñando aquí cuando dice que no hay nadie justo, no hay nadie que haga, nadie ni uno que haga lo bueno, yo quisiera aclarar, eso no quiere decir que todas las personas son tan malas como puedan ser. Eso no es lo que está diciendo Pablo, y voy a intentar explicarlo conforme vayamos avanzando en esta predicación. Simplemente lo que Pablo nos dice es que todos estamos, o más bien, todos los que están sin Cristo están igualmente perdidos. Y como vimos la semana pasada, aunque pudiéramos considerar algunas ventajas que los judíos tenían sobre los gentiles, aún así ambos necesitan ser salvos. Todos necesitan ser salvos, y eso solamente ocurre a través de Jesús. Y así lo que vamos a ver en estos siguientes versículos es una descripción de esas personas que se encuentran sin Cristo. Y también quiero hacer otra aclaración. Lo que está describiendo aquí Pablo no es la perspectiva que los hombres tienen de sí mismos. No es la perspectiva de las relaciones que tenemos con otros hombres, con otras personas, cómo otros hombres nos pueden ver a nosotros, cómo otras personas te pueden ver a ti, tú cómo te ves a ti mismo, sino lo que está haciendo aquí Pablo es la perspectiva que Dios tiene del ser humano. De hecho, si tú te fijas, dice Pablo, como está escrito. Y Pablo está citando el libro de los Salmos. Así que dice, como está escrito, no hay ni uno justo. O sea, no es la perspectiva tampoco de Pablo, cómo Pablo ve a la humanidad, es cómo Dios ve a la humanidad. De hecho, el salmo que está citando Pablo, que está haciendo alusión a ese salmo, es el Salmo 53. Salmo 53, 1 al 3, dice esto la palabra del Señor. El necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, han cometido injusticias abominables, no hay quien haga el bien. Y mira lo que dice, Dios ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si hay alguien que entienda, alguien que busque a Dios. Todos se han desviado, a una se han corrompido, no hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. ¿Te fijas cómo el salmista está manejando la perspectiva de cómo Dios ve al ser humano? Así que quiero aclarar eso, porque cuando leemos este pasaje podemos caer en la tentación de decir, Pablo está exagerando. ¿Cómo es posible que Pablo diga, no hay nadie que haga lo bueno? Pero Pablo está hablando desde la misma perspectiva de las Escrituras. ¿Cómo Dios nos ve? Así que una persona sin Dios, como bien dice Pablo, es injusta. Es alguien que no entiende las verdades de Dios. No hay nadie que busque a Dios. Aquel que está sin Cristo no busca a Dios, no ama a Dios, no desea a Dios, no quiere agradar a Dios. Es una persona sin Cristo. Y sin Cristo, hermanos, si Dios no está obrando en nosotros, no podemos buscar a Dios. Ahora,
debemos primeramente comprender qué es verdaderamente buscar a Dios. ¿Qué está diciendo Pablo cuando dice, no hay quien busque a Dios? Necesitamos aclarar ese punto. ¿Qué quiere decir realmente buscar a Dios? Porque todos podemos confundir lo que realmente quiere decir Pablo. Y es que buscar a Dios es el deseo de conocer al Dios verdadero. Buscar a Dios es el deseo de conocer al Dios verdadero, no al Dios que nuestras mentes han creado, no al Dios que nuestras mentes han imaginado, no al Dios que nuestros corazones pecaminosos desean y anhelan y buscan. No, Pablo está diciendo, nadie busca al Dios verdadero. Está hablando de realmente buscar al Dios revelado en las Escrituras. Y nadie va con un corazón sincero a menos de que Dios lo esté atrayendo a sí mismo, que Dios lo esté llevando a conocerlo a Él. En algunas ocasiones yo he puesto un ejemplo de una anécdota que yo tuve con un joven que decía ser agnóstico. Tal vez has escuchado que alguna vez comenté esa anécdota, y es que no la voy a explicar toda, simplemente les quiero dar una idea de lo que este hombre me dijo. Ese hombre dijo, yo soy agnóstico, me había dicho también que era homosexual, y yo le pregunté, tú como agnóstico, porque un agnóstico es alguien que simplemente dice que no puede afirmar que Dios existe, pero tampoco puede afirmar que Dios no existe. De manera que deja abierta la posibilidad de que exista Dios, pero deja abierta la posibilidad de que no exista Dios. Y cuando él me dijo que era agnóstico, yo le dije, ¿y tú como agnóstico crees o no crees en Dios? ¿Qué crees acerca de Dios? Y me dijo, yo creo que puede haber un ser superior, y en todo caso, si ese ser superior fuera el tal Dios, yo no creo en el Dios de la Biblia. Me estaba diciendo, sí, creo que hay un ser superior, pero no en el Dios de la Biblia. Tú pudieras decir, entonces ese hombre está buscando a Dios o no está buscando a Dios. Ese hombre no está buscando a Dios. Ese hombre está tan alejado de Dios como aquel ateo que dice y afirma que no hay Dios, porque no es el Dios de la Biblia. Y aunque en sus ideales, en su ideología o en su filosofía tiene una respuesta para este mundo creado, y dice que puede ser un Dios, un hombre superior, un ser superior, que puede ser un Dios, pero no es el Dios de la Biblia, entonces está tan alejado como aquellos que niegan absolutamente a Dios. Y aunque pueda haber muchas personas como ese joven, no están buscando a Dios. El hecho de creer en un Dios a su propia imaginación, a su propia conveniencia, no es buscar a Dios. De hecho, ese hombre me decía, yo no creo en... ¿Sabes por qué me dijo, yo no creo en el Dios de la Biblia? Me dijo, ¿cómo puede un Dios ser tan vengativo? Yo le dije, ¿por qué vengativo? Ese hombre me dijo, porque como ya me había confesado que era homosexual, me dice, ¿cómo es que él destruyó, por ejemplo, Sodoma y Gomorra? ¿Tiene algo de malo lo que sucedía ahí? Parece ser que es un Dios que se está vengando de las personas. Yo le dije, ¿tú sabías que eso que tú me estás diciendo es lo que lo hace más Dios a Dios? Y él como que se sorprendió porque me dijo, eso que Dios hizo de destruir a Sodoma y a Gomorra es lo que hace que Dios no sea un Dios. Yo le dije, estás completamente equivocado, eso es lo que hace que Dios sea Dios. Y él se sorprendió impresionantemente y me dijo, ¿por qué? Le dije, tú me has dicho que hay un ser superior, que nosotros no somos la raza superior que puede existir, que somos malos. Tú me dijiste eso, ¿verdad? Y me dijo, sí.
Imagínate lo que ocurre con el pecado, con ese ser absolutamente justo y santo. Al ver el pecado, ¿crees que no tenga que hacer justicia por nuestro pecado, por nuestras depravaciones, por nuestras mentiras? Y él se quedó reflexionando largo tiempo y al final me dijo, creo que yo tengo que reestructurar mi idea de Dios. Le dije, lea la Biblia. Y no pudimos platicar más y así quedó. Pero hay gente como ese joven, buscando un Dios que no sea ofensivo para su manera de vivir. Y hermanos, es que el evangelio ofende. Sí, hermanos, el evangelio no es una palmadita sobre nuestros lomos para que nos sintamos un poco bien a nivel conciencia solamente, sino más bien, hermanos, la palabra del evangelio y creer en el Dios verdadero es ofensivo para los pecadores. ¿Por qué crees que Pablo está diciendo, a ver, como está escrito, no hay justo? Está Pablo diciendo, eres un pecador, que te has desviado, que eres un inútil, que no hay quien haga lo bueno. Hermanos, ¿tú crees que esas palabras no son ofensivas para alguien que no cree en Dios? Por eso Pablo dice, no hay quien busque a Dios. Porque en nuestro pecado no queremos acercarnos a un Dios santo y justo. En nuestro pecado no queremos acercarnos ni queremos tener la idea de que Dios es absolutamente santo. ¿Quién va a querer acercarse ante la santidad de Dios sabiendo que somos de lo peor? O simplemente que somos pecadores, mucho o poco. Ante un Dios absolutamente justo, somos demasiado pecadores. Así que las personas en sus pecados no buscan a Dios, no quieren buscar a Dios, porque lo encuentran ofensivo para sus vidas. Y tal vez estás pensando ahí, estás tratando de meditar en ese texto y estás pensando lo que acabamos de leer ahorita en Romanos, lo que Pablo está diciendo, y tal vez estás pensando, pero yo conozco gente no creyente que a veces busca a Dios. Es cierto, todos conocemos a gente que a veces busca a Dios, que cuando tiene un problema ora a Dios, aunque sepas que es no creyente, y que incluso te puede buscar y decirte, puedes orar por mí porque tengo este problema, porque perdí mi trabajo, porque tengo un hijo enfermo, porque yo me enfermé, porque estoy pasando tal situación, y tú dices, wow, esa persona está buscando de Dios y está orando y está tratando de tener una relación con Dios probablemente. Todos conocemos a gente así, pero la realidad es que a eso no se refiere Pablo. Pablo no está hablando de la gente que busca un bien espiritual o un bien de parte de Dios. Pablo no está diciendo que no haya gente que no busque ese tipo de bendiciones. Hay mucha gente que busca ese tipo de bendiciones. Pablo está hablando de una búsqueda sincera por encontrar a Dios. Repito, al Dios de las Escrituras. Unos buscan a un Dios complaciente que suple sus necesidades físicas, emocionales, materiales, pero esa misma persona que parece buscar a Dios cuando tiene problemas, no se acerca a Dios en arrepentimiento y fe. Quiere seguir siendo dueño de sus propias vidas, quiere seguir haciendo lo que quiere, lo que le place solamente, pero quiere un Dios que le sirva. Que quiere tener un Dios al alcance de sus necesidades, pero no al alcance de una transformación en su vida.
De manera que buscar a Dios de verdad es darle el control de nuestras vidas para amarlo, honrarlo y disfrutarlo a Él, de manera que tengamos comunión con Él. Eso es buscar a Dios de una manera que podamos rendir nuestras vidas para amarlo, glorificarlo, honrarlo y disfrutarlo eternamente. Hermanos, Dios quiere tener una comunión íntima con nosotros. Por lo tanto, cuando alguien en realidad, mira lo que digo, cuando alguien en realidad busca a Dios, nos damos cuenta que era Dios buscándonos a nosotros. Cuando tú realmente tuviste el deseo de buscar a Dios, si tú reflexionas en tu vida y piensas, ¿cómo es que yo llegué al Evangelio si tú ya eres creyente? Y tú piensas, ¿cómo llegué al Evangelio? Y tú dices, es que yo busqué a Dios en tal punto de mi vida. Y tú reflexionas qué sucedió años antes, años después, qué sucedió alrededor de todo eso que tú dices cuando buscaste a Dios. Tú te darás cuenta que realmente era Dios quien salió a tu encuentro. Tú te darás cuenta que fue Dios en su soberanía y providencia moviendo todo lo necesario para que tú pudieras buscarlo, porque es Dios quien sale a nuestro encuentro. Y es que las Escrituras nos enseñan que desde la perspectiva de Dios es Él realmente quien nos encuentra. Aunque la Biblia nos diga que busques a Dios, que necesitas buscar a Dios, porque desde la perspectiva del hombre estamos buscando a Dios cuando le hallamos, pero desde la perspectiva de Dios es Dios haciendo todo lo necesario para que tú puedas encontrarle. De manera que es Dios quien nos atrae a nosotros mismos. ¿Entiendes ahora por qué Pablo está diciendo no hay quien busque a Dios? Aquel que en sus pecados vive no busca a Dios. Aquel que no está en Cristo, que Dios no ha hecho una obra en él a través de su Espíritu Santo, no busca a Dios, no desea a Dios, no anhela a Dios, no quiere buscarle. ¿Por qué? Porque es un pecador. ¿No es lo que dice Juan en su evangelio? Dice que la luz vino, pero los hombres le rechazaron. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. El mismo evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 44, dice el Señor Jesucristo: nadie puede venir a mí. O sea, nadie tiene la posibilidad de venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Dice, nadie puede venir a mí si no es el Padre quien me envió a morir por ellos, a hacer toda la obra de redención. Si no es ese Padre, si no es Dios quien lo atrae, entonces nadie puede venir. Entendemos entonces que si Dios no actúa en nuestras vidas, nosotros no buscaríamos a Dios. De manera que la salvación es del Señor y le pertenece al Señor de principio a fin. Pablo a los Filipenses, capítulo 1, versículo 6 dice: estoy convencido precisamente de esto. Dice que el que comenzó. No está hablando de nosotros, no dice que nosotros comenzamos, dice que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Aquel que comenzó la obra en ti, hermano, puedes estar seguro que la va a terminar. De manera que yo quiero preguntarte esto: ¿qué produce en ti entender que es Dios quien te ha buscado?
¿Qué produce en ti entender que no se debe a que tú buscaste a Dios o tuviste la posibilidad o que estaba en ti porque eras bueno, porque tenías capacidades, sino que más bien tú no podías buscar a Dios, pero Dios salió a tu encuentro? ¿Fue Dios quien te ha encontrado? Tú eras el perdido y Él ha salido a tu encuentro. Ahora tal vez dices, yo no he venido a Dios, pero por algo estás escuchando la palabra del Señor. Tal vez Dios te está buscando. Tal vez Dios esté saliendo a tu encuentro. No endurezcáis más tu corazón. Y continúa Pablo. Versículo 12 dice, todos se han desviado. Versículo 12, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, engañan de continuo con su lengua, veneno de serpientes hay bajo sus labios, llena está su boca de maldición y amargura, sus pies son veloces para derramar sangre, destrucción y miseria hay en sus caminos, y la senda de paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Nadie, dice Pablo, hace lo bueno. Y yo sé que leer que Pablo dijo que nadie busca a Dios sonó como una locura a primera instancia. Y parece que ahora Pablo dice otro disparate aún mayor. Pablo dice, no solamente que nadie busque a Dios, sino que dice Pablo, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno, dice Pablo. Y creo que otra vez podemos estar haciéndonos la pregunta, ¿acaso no hay nadie que haga lo bueno? ¿No hay nadie que haga cosas buenas realmente en este mundo? Y es que la verdad todos conocemos gente no creyente que hacen muchas cosas buenas. Todos conocemos gente no creyente, honesta en sus trabajos, esposos fieles en sus matrimonios. Incluso tal vez conozcas gente que ayuda a las personas desvalidas y así muchas cosas que consideramos realmente buenas acciones. Pero a ver, no perdamos de vista el contexto en el cual Pablo nos está hablando. Pablo nos ha estado hablando en todos estos capítulos referente a nuestra relación con Dios. Pablo nos ha estado diciendo que no son nuestras buenas obras las que logran restaurar nuestra comunión con Dios, que no son nuestras buenas obras las que pueden hacer que nosotros podamos ser aceptados ante Dios, que nuestras buenas obras no nos alcanzan para ser salvos ante un Dios justo, bueno y santo. Y eso es a lo que Pablo se está refiriendo. No hay quien en realidad haga algo bueno que le alcance para ser salvo o para llegar a estar bien con Dios. Y aparte de eso, también, de hecho, no nada más se trata de buenas acciones, sino que la Biblia siempre está catalogando nuestras buenas acciones y el motivo detrás de esas buenas acciones. La Biblia siempre está enfocada en lo que hay en nuestro corazón. ¿Tú te has puesto a pensar por qué la gente hace cosas buenas? ¿Por qué hay gente que no conoce a Dios hace cosas buenas? ¿Tú te has puesto a pensar eso? ¿Tú has visto a gente que le gusta ayudar a las personas? Pero tú pudieras entender cuál es el motivo. Mira, si tú ayudas a alguien, si tú ayudas a un desvalido, si tú ayudas a un necesitado, es una buena acción. Pero esa buena acción puede estar motivado la podemos estar haciendo por motivos
incorrectos en nuestros corazones. De hecho, yo me atrevería a decir que toda buena acción que los hombres sin Dios cometen son impulsados por actos egoístas de nuestros corazones. Tú vas a decir, no, pastor, se está yendo al extremo, pero es la realidad. Mira, tú pregúntale a cualquier persona que no ama a Dios, que no conoce a Dios, que no busca de Dios, y tú pregúntale si esa persona hace cosas buenas o hace buenas acciones. Tú pregúntale, ¿por qué tú ayudaste a esa persona? ¿Por qué tú vas con los pobres y les das alimento y vestido y ropa? ¿Qué crees que te va a decir? ¿Qué te va a contestar? Lo más noble que tú creas que te puede contestar, ¿qué te va a decir? Algo así como, es que se siente tan bien ayudar. Es que yo me siento tan en paz cuando doy, cuando ayudo. Es algo bueno. Hace poquillo yo estaba viendo una youtuber que a veces ven mis hijas. Bueno, la estaban viendo y cuando ven algo así, pues estamos ahí para cuidar qué están viendo. Y esa youtuber es una niña como de 11 años que tiene una fama increíble. Y estaba llevando regalos en diciembre, y buenos regalos, cosas que, de hecho, uno de los regalos que salió, dice una de mis hijas, mira, le está regalando la tal muñeca que no me trajo Santa. Y estaba dando buenos regalos a niños pobres. Y cuando esta niña se bajaba bien entusiasmada entregando regalos y escoge tu regalo y les abría la cajuela y escoge un regalo, y después de varios lugares pobres que ella estaba visitando y regalando, ella la están grabando y dice, wow, no saben lo bien que me siento al hacer esto. Yo creo que eso es motivado, aunque lo puedas ver como un asunto muy noble, es motivado desde un sentimiento egoísta para sentirnos bien con nosotros mismos. Una buena acción puede ser ayudar a alguien. ¿Estamos de acuerdo? Es algo bueno, pero siempre habrá un motivo detrás de esa buena acción. Yo conozco tanta gente que lo hace por eso. Incluso hay tantos rescatistas de animales, pero lo hacen. No digo que sea malo, es bueno ayudar incluso a los animales, cuidar la creación de Dios, pero ¿cuál es el motivo detrás de hacerlo? Tal vez has ayudado a personas para sentirte bien contigo, como les decía. O tal vez hay quienes lo hacen incluso para quedar bien con otras personas, para sentirse como que es una persona altruista, que ayuda y que la tengan en estima y alto honor. Y esos motivos terminarán siendo producto de un corazón egoísta y no bondadoso. Y las únicas buenas obras para Dios son aquellas que se hacen para su gloria. Por eso Pablo a los Corintios, en 1 Corintios 10:31 dice Pablo, ya sea que entonces que coman, que beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Hermanos, Dios mismo desea que todo sea hecho para su gloria, porque Dios mismo sabe que el bien mayor del hombre es vivir para Dios. No es un Dios egoísta, sino que Dios sabe que el bien supremo de los hombres es Dios. Dios te ama tanto que quiere que vivas para Él. No hay un bien supremo en el mundo, no hay un bien más noble que tú puedas hacer que vivir para la gloria de Dios. No hay un bien supremo. Dios es nuestro bien supremo.
¿Te das cuenta por qué Pablo está diciendo no hay quien haga lo bueno? Si estás fuera de Cristo y no estás buscando a Dios, no hay nada bueno que tú puedas hacer, sino solamente acciones buenas, impulsada por los malos deseos de tu corazón no redimido. Así que fuera de la voluntad de Dios no hay buenas obras, solamente hay egoísmo, hay egocentrismo, hay culto a la personalidad. Todo eso termina siendo vanidad de nuestros corazones desviados de la verdad de Dios. Pero cuando venimos a Cristo, somos perdonados. Recibimos su justicia perfecta y Dios nos recibe como sus hijos, dándonos salvación y vida eterna. De manera que si Dios nos ama en Cristo, entonces podemos ir a ayudar al desvalido, podemos ir a ayudar al hambriento, podemos ir a hacer buenas acciones, porque todas nuestras acciones serán hechas en Cristo para la gloria de Dios Padre. ¿Por qué? Porque antes de nuestras buenas acciones Dios ya nos dio a través de Cristo la salvación. No estamos haciendo algo para quedar bien con alguien, no estamos haciendo algo para ganarnos el favor de Dios. Dios ya nos lo dio todo en Cristo a través de la fe, solamente por su gracia, de manera que teniéndolo todo, no estamos buscando el favor de Dios, hermanos. Todo lo que hacemos es para la gloria de Dios, en agradecimiento a Dios, como una ofrenda a Dios, porque Él antes de todas esas acciones ya nos había perdonado en Cristo. Pero solamente si tú has venido a Cristo en arrepentimiento y fe. Y quiero volver a citar a Tim Keller, que de hecho murió en estos días. Tim Keller, el pastor y teólogo, no sé si que fue el miércoles por ahí. Y quiero citar a Tim Keller. Y él decía esto, dice: sin estar en Cristo, las buenas obras no son hechas verdaderamente para Dios, sino para nosotros mismos. Y por lo tanto, no son verdaderamente buenas. Hay una ilustración que le gustaba utilizar a Spurgeon, que yo leí en estos días, que no la tengo apuntada, no la apunté, pero quiero más o menos parafrasearla. Y le gustaba utilizar a Spurgeon una ilustración, y él decía que en una ocasión un campesino, un campesino que cultivaba zanahorias en su campo, quiso ir con el príncipe y llevarle unas zanahorias de su propia cosecha. Entonces, cuando llega con el príncipe y le lleva esas zanahorias, este príncipe pudo entender el buen corazón de este hombre que lo hacía desinteresadamente, y cuando recibe esas zanahorias dice: ¿sabes qué? Yo te voy a regalar estas tierras para que siembres más productos. Imagínate contento este campesino humilde, fue hasta donde él vivía y les contó a las personas lo que el príncipe había hecho por él en agradecimiento. Entonces un noble que lo escuchó por ahí dijo: wow, entonces si el príncipe por unas zanahorias le dio ese grande terreno, yo le voy a dar un caballo fino. Imagínense lo que me va a dar. Entonces cuando este noble va, porque pues un noble tenía muchísimo mejor estatus, ¿verdad? Entonces va con ese caballo fino y se lo lleva al príncipe, y cuando el príncipe ve ese caballo fino, elegante, y llega este hombre y se lo da al príncipe, el príncipe dice: tú has hecho eso por lo que el campesino fue y te dijo. Ese caballo tú te lo estás regalando a ti mismo, porque tú quieres que yo te dé algo en cambio por ese caballo.
Así que cuando nosotros no estamos en Cristo, realmente nuestras buenas acciones nos las estamos regalando a nosotros mismos, queriendo sentirnos bien, queriendo llamar la atención de los demás, queriendo que nos tengan en alta estima los hombres, o incluso cuando nosotros pensamos que nuestras buenas obras pueden llegar a ganar el favor de Dios, hermanos, nos estamos regalando nuestras obras a nosotros mismos. Cuando alguien dice obedecer a Dios por puro temor al infierno, ¿tú crees que está amando a Dios? ¿O se ama a sí mismo queriendo evitar el castigo? Nosotros no buscamos a Dios por temor al infierno, aunque sí hay que huir del infierno, hermanos. Hombres que nos escuchan, hay que huir del infierno. Pero realmente cuando la única manera de que tú puedas realmente amar a Dios y seguir a Dios es por amor a Dios, por lo que Él ha hecho en tu vida. Y por último, Pablo nos dice que estos, bueno, no por último, ya casi por último, nos dice que estos hombres sin Dios, dice que no tienen temor de Dios delante de sus ojos. No tienen temor de Dios delante de sus ojos. Y yo creo que todo lo anterior que ha estado diciendo Pablo es el resultado de aquellos que viven sin temor de Dios. Ese es como el resultado cuando dice Pablo, y no hay temor de Dios delante de sus ojos. Es como que Pablo nos está diciendo todo el resultado de la gente que no busca a Dios, que no busca realmente hacer cosas buenas, que no pueden y no hay quien haga lo bueno, es el resultado de no tener temor de Dios. El temor de Dios es un concepto que encontramos en la Biblia. Y ese concepto es utilizado para referirse a una vida reverente delante de Dios. No es un miedo al castigo. El decir tengo temor de Dios no es vivir con miedo delante de Dios porque nos puede castigar. Cuando vemos en la Biblia que habla que tenemos que tener temor de Dios, es un respeto y reverencia al Dios santo y justo. Vivimos con respeto a Dios porque le amamos, porque respetamos su santidad y su justicia, de manera que vivimos una vida reverente a ese Dios justo y santo. Pero la gente que no tiene respeto por Dios, que no entiende a un Dios justo y santo, ni siquiera le busca, no le ama y tampoco puede agradarlo. De manera que si tú vives con temor a Dios, una vida de glorificar a Dios, buscar a Dios, amar a Dios, vivirás una vida completamente contraria a lo que Pablo ha descrito en los versículos anteriores de aquellos que no conocen a Dios. Y finalmente dice Pablo maneja de una manera magistral que todos aquellos que entendemos lo que Dios nos ha revelado en las Escrituras, ¿sabes qué dice Pablo? Se quedan callados. Yo he titulado este último encabezado el silencio de los pecadores. Pablo dice, ahora bien, sabemos que cuando dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley para que toda boca se calle y todo el mundo se ha hecho responsable ante Dios. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Pablo aquí está culminando la idea de que todos somos pecadores y que cuando venimos a la palabra del Señor y nos damos cuenta de lo que Dios enseña en su palabra, no hay manera, hermanos, no hay manera de que sigamos pensando que no somos pecadores. Si tú vas a la Biblia con un corazón honesto, humilde, tú te darás cuenta que eres un pecador.
No importa qué tan bueno creas serlo, qué tan honesto creas que eres, qué tan fiel, honrado, leal, generoso tú pienses que eres. Si tú vas a las Escrituras con honestidad, con sinceridad y con humildad, te darás cuenta que eres un pecador. Te quedarás sin manera de replicar algo. Pablo dice, para que toda boca se calle. Y todo el mundo se ha hecho responsable ante Dios. No hay manera de que ante Dios tú puedas deslindar tus responsabilidades de cómo viviste en este mundo. Te quedarás sin excusa, como decíamos la semana pasada, te quedarás sin manera de replicar algo, sin objeciones. No podrás dar una excusa válida ante Dios, nada que te valga ante Dios. Pablo nos está diciendo, todos están bajo pecado. Y me gustaría, para terminar, contarte alguna anécdota que acaba de pasar en estos días, en esta semana. Llegaron un par de niñas que tenían una duda a preguntarnos esto: ¿cómo podemos ir al cielo? Eran dos niñas, hermanitas, una de 8 años y otra como de entre 8, 9 y 10 años, las dos, una de 8 y una de 9 o 10 tal vez. Y esas niñas tenían una pregunta sincera: ¿cómo podemos llegar al cielo? Porque ellas tenían otras dudas acerca de que si existe la reencarnación, de que si vamos a reencarnar en alguna otra cosa, porque habían visto programas, caricaturas en la televisión de un perrito que reencarnaba en muchas otras cosas. Entonces, con la Biblia tuvimos que explicarles a estas niñas que la Biblia nos enseña que no hay reencarnación, que al morir nos vamos a presentar ante Dios. Y primero habló mi esposa con ellas, porque era el miércoles. Y le dije, pues tú habla con ellas, yo voy a quedarme en la reunión. Pero si tienes una duda, pues me mandas un mensaje y yo voy donde estaban platicando y pues podemos aclarar dudas. Entonces mi esposa se encontraba entre cómo explicarle a un niño cómo puede ir al cielo. Ya le había explicado, pero me dijo, tú puedes explicarle mejor. Le dije, claro que sí. Le dije, ¿tú tienes dudas de cómo ir al cielo? Y me dijo, sí. Y le dije, ¿sabes por qué no podemos ir al cielo? Me dijo, no sé. Porque somos malos. Yo estaba hablando con una niña de 8 años y otra niña de 10 años y yo le dije, porque somos malos. Tú haces cosas malas. Y me dijo, bueno, peleamos. Le dije, ¿y tal vez también desobedeces a tus papás o no? Dijo, se agachó y dijo, bueno, sí. ¿Y han dicho mentiras? Le dije. Dijo, a veces. Y le dije, ¿y sabes qué pasa? Que Dios es bueno. Él no tiene pecado, él no comete nada, Él no ha dicho ninguna mentira. Y por esa razón tú y yo no podemos ir al cielo si somos malos. Le dije, pero ¿sabes qué? Dios es bueno también en la manera que te ama y nos ama de manera que, ¿sabes qué hizo? Envió a Cristo Jesús, a su Hijo, a pagar en nuestro lugar para que pagara por nuestras mentiras, por esas peleas que tú tienes con tu hermana, por el egoísmo que hay en tu corazón, porque desobedeces a tus papás, pero Jesús, que es bueno, justo y santo, pagó en nuestro lugar. Yo le dije, ¿sabías que todos vamos a morir? A veces tenemos miedo de hablar eso con los niños, pero los niños lo toman muchísimo mejor que nosotros. Yo le dije, ¿sabías que todos vamos a morir? Y ella no se espantó, ella me dijo, sí. Le dije, ¿sabías que mueren los niños? Dijo, sí. Y cuando nosotros moramos, le dije, vamos a estar frente a ese Dios que yo te dije que es justo y bueno. ¿Por qué crees tú que podrías llegar al cielo? Después de que le presenté el Evangelio, y ella me dijo, porque creí en Dios.
Ella no dijo porque intenté no pelear con mi hermana, ella no me dijo porque, bueno, a veces obedecía a mis papás, bueno, a veces hacía, ella entendió el evangelio a su nivel y me dijo, ¿por qué creí en Dios? No hay manera de que podamos ser buenos. No hay manera de que podamos encontrar justificación ante Dios por nuestras buenas acciones, sino solamente por depositar nuestra fe en Cristo Jesús. Porque no somos buenos, y la idea central de Pablo hasta este momento es: todos hemos pecado. Hermanos, todos hemos pecado. Esa niña de 8 años logró entender que era pecadora. Y luego me interrumpió y me dijo: ¿te puedo hacer una pregunta? Como que se quedó reflexionando en su cabeza estas cosas y me dijo: ¿te puedo hacer una pregunta? Le dije: las que quieras. Y me dijo: y cuando estemos en el cielo, me dijo, vamos a ver a Dios. Me dijo: vamos a ver a Dios. Le dije: por supuesto que vas a ver a Dios. ¿Sabes tú por qué no puedes ver a Dios ahorita? Y se quedó pensando y dijo: no sé, porque somos pecadores. Pero al Cristo pagar en nuestro lugar, cuando lleguemos al cielo, ¿sabes qué va a ver Dios? Nos va a ver como justos, nos va a ver como buenos. Ya no va a ver a una niña que se pelea con su hermana, ya no va a ver una niña que ha fallado a sus padres, ya no va a ver una niña que ha mentido. Ella va a ver a Cristo reflejado en nosotros y te va a ver como buena, justa y santa, de tal manera que entonces podrás ver a Dios cara a cara. Así que lo que tenemos que hacer es venir a Cristo en arrepentimiento y fe. No vengas a Él con las manos llenas de obras buenas de tu propia justicia. No vengas a Él con un morral lleno de buenas acciones. Ven a Él reconociendo que no eres bueno, reconociendo que eres pecador y que estás necesitado del perdón que solo Cristo puede darte. Dios quiere tener una relación personal contigo y Él te ofrece ese perdón a través de la justicia de Cristo. Ven a Él y ven lo antes posible. Ven a Cristo, porque solamente a través de Él puedes encontrar salvación y vida eterna. Vamos a ponernos en pie.